Un nuevo territorio, nuevas preguntas. ¿Qué ventajas se pueden encontrar para construir bajo tierra? ¿Por qué construir bajo tierra lo que sería posible construir sobre tierra? Al final de este primer episodio, nos hemos familiarizado con algunos de los postulados básicos de la arquitectura en el paisaje subterráneo. Tenemos una percepción diferente sobre este tema, ya que no vemos estos lugares como sombríos, sino como oportunidades inexploradas. Nos damos cuenta que la interacción de la luz y aire en el subsuelo son de suma importancia para iluminar nuevos volúmenes y revitalizar la vida urbana. Experimentación número 1. Ficciones. Conociendo la ficción. La ficción es la acción de fingir o de crear con la imaginación una ilusión o pretensión útil. Objetivo. Para esta primera experimentación estaremos guiados a través de un proceso de 5 pasos hacia la elaboración de una propia identidad de arquitectura en el paisaje subterráneo. Esto consiste en proporcionar una herramienta de pensamiento que nos ayudará a desbloquear el potencial del sitio específico de su elección. En vez de guiarnos a través del enfoque pedagógico más clásico, propondremos pasar directamente a la acción a través de la creación de tu propia ficción. El trabajo constará de 2 partes. La primera parte se requiere elegir y localizar cuidadosamente un sitio para nuestro proyecto. La segunda parte del ejercicio consistirá en crear una ficción, una intervención en ese sitio. Primera parte, el antes. Usted es completamente libre de elegir su propio sitio. No hay restricciones dentro de una ciudad, debajo de una plaza, en el paisaje, debajo de un edificio, en un lago, en una ladera, debajo de una carretera. Cualquier cosa puede funcionar. Sin embargo, es importante que esta decisión sea meditada y que se tome un tiempo para reflexionar sobre ella, ya que su elección lo acompañará todo el camino a través del estudio del diseño. Daremos algunas pistas sobre qué sitios pueden ser más apropiados para una intervención de paisaje terrestre. Importantes centros de transporte, sitios sensibles al patrimonio, zonas principales, áreas sensibles al paisaje, etc. Hay que tener en cuenta que la fuerza del diseño de la arquitectura en el paisaje subterráneo radica en su capacidad para proponer estrategias que sean conceptualmente, estratégicamente, política y económicamente viables. 1.1. Datos del sitio. Una vez que haya elegido su sitio, nos proporcionará información básica, nombre, ciudad y país. 1.2. Descripción del sitio. Presentará un breve texto en el que describirá las características clave de su sitio y por qué cree que es un sitio apropiado para una intervención de arquitectura en el paisaje subterráneo. 1.3. Vista aérea y perfil. Se presentará una vista aérea del sitio. Esta será la imagen del antes, es decir, la imagen en la que aplicará su proyecto en la parte 2. Segunda parte, después de. Una ficción le permitirá pensar de una manera diferente, sin los lazos del convencionalismo o las estrategias preconcebidas. Este enfoque es más intuitivo, sí, pero también te obligará a lidiar con conceptos muy reales, como la escala, la continuidad urbana, el movimiento, la geografía, el acceso, la luz, el vacío, que mantendrá en pie
en el suelo. Queremos que salga de la caja, siéntese libre de ser tan agresivo o tan respetuoso como el sitio lo requiera. Una vez que se familiarice con la herramienta de la ficción, encontrará el proceso muy liberador. Tenga en cuenta que el objetivo en este punto no es hacer una imagen muy realista, sino definir una estrategia convincente con la que intervenir en el sitio. En esta etapa, la ficción sirve el proceso del diseño más como una herramienta para la concepción que como una herramienta para la representación. Estas ficciones deben relacionarse con el entorno del lugar y encontrar vida en el subsuelo. 1.4. Ficción. Nos proporcionará una ficción, un collage, en el que utilizará la vista aérea y sección, proporcionada en la parte 1, como fondo sobre el que deslizará su proyecto. La ficción debería ser conceptualmente radical, definir una estrategia clara y fuerte, un gesto convincente para penetrar en el suelo, absorber y asimilar el contexto, crear una realidad nueva, poderosa y más rica, dar paso a la revelación del potencial subyacente del sitio elegido, que sorprenda, emocione y sea acogedor. 1.5. Descripción de la ficción. Junto con la imagen, se presentará un breve texto en el que explicará su propuesta. Hay que tener en cuenta el misterio. No trata de definir todos los aspectos de su proyecto de inmediato. Una ficción debe ser una invitación a entrar, una sugerencia para profundizar en el proyecto. Para el desarrollo de esta experimentación, se debe tomar estos factores de diseño en la arquitectura, en el paisaje y en lo subterráneo. En los factores de arquitectura tenemos el tiempo, luz, memoria y geografía, que son conceptos que nos acompañará en el diseño. Igualmente, con atmósfera, recorrido y espacialidad. En este factor de arquitectura, con estos conceptos, nos ayudará en el diseño, en el paisaje subterráneo, tomando en cuenta sus recorridos, sus vacíos, sus usuarios y el entorno del lugar. Factor paisaje. Sabemos que el paisaje en la arquitectura se basa en integrar la naturaleza con lo construido, buscar el equilibrio entre sistemas humanos y naturales, crear diseños armónicos que mejoran la calidad de vida. Pero sabemos que el factor paisaje se puede ver de otra manera, representando la geografía como un espacio de conexión con lo sagrado, construyendo monumentos que narren historias y demuestren poderío, deleitando con juegos de luces y colores que transformen el espacio en una experiencia mística y serena, buscando la belleza visual y emocional. Aquí un ejercicio del paisaje interior que sirva como inspiración a lo previamente dicho. Estas son fotos referenciales de una persona que tiene un recorrido en el mundo, sea en España, Suiza, Francia o Italia. Factor subterráneo. Aquí encontramos todos los escenarios del 1 al 11, en el cual describimos manifestar la imaginación de la ciudad de abajo con respeto a su patrimonio, historias dinámicas para liberar nuestra mente con ficciones, transportar geografía y sensaciones de vida al vacío desde sus raíces, y recorrido de los instrumentos de luz desde lo abstracto hasta la metrópolis. Junto con los escenarios hemos visto maquetas, hemos visto collage, hemos visto instrumentos de luz, donde todo es posible si empezamos a creer desde la ficción. Luego de haber enseñado estos conceptos, tenemos la identidad de la arquitectura en el paisaje subterráneo, atmósfera, vacío y paisaje. En esta identidad tenemos esos tres conceptos, que juntos tenemos sensaciones, espacio, modulación, profundidad, conexión, exterior, relación y naturaleza, contemplación, separación y ambiente en volúmenes. Estos elementos serán clave
para el desarrollo de la arquitectura en el paisaje subterráneo. Desarrollo del experimento 1. Datos del sitio: Museo de Arte de Lima y Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Descripción del sitio: este lugar se ubica en el centro de la ciudad de Lima, donde el auge del arte moderno y el conocimiento histórico se encuentran en su máxima expresión, rodeado de áreas recreativas y actividades culturales que ayudan a fortalecer el compromiso con nuestros antepasados. Se aprovecha la intervención de este sitio debido a la nueva construcción de la estación central del metro, que conectará con la estación metropolitana de buses. Ambos son ejes principales de transporte masivo urbano, y es necesaria la implementación de un diseño subterráneo que sea consciente en su unidad. Vista aérea. Se representa una vista aérea del sitio propuesto para la futura intervención. Observamos que existen tantos usos culturales como históricos, que se apoyan entre sí mediante eventos públicos. Mejor dicho, es una zona muy concurrida para la población limeña. 1.4. Ficción: el antes. El Centro de Estudios y el Museo de Arte estarán divididos por un nuevo megaproyecto, que será la estación central del Metro de Lima, el cual se debe aprovechar su construcción subterránea para la implementación de actividades que den vida al subsuelo y respeten a su patrimonio. 1.4. Ficción: el después. En esta intervención fue revelante la consideración de la protección y expansión del espacio público, que se encontraba en deterioro por el trazado vial de la ciudad, devolviendo así una importante vitalidad cultural que se venía afectado por muchos años. 1.4. Ficción: collage. El antes. En estos centros de estudios históricos militares del Perú, vemos que hace falta de aulas, oficinas, espacio público, un desfile militar y salas de exposición. Podemos ver que estas actividades y usos se pueden complementar y unir al centro de estudios de la siguiente manera: con la ficción del después, con actividades del desfile de abajo y exposiciones altas, con aulas y talleres que se complementan entre sí, partiendo desde el centro de estudios. Ficción, collage, el antes, Museo de Arte de Lima. Igualmente, hacen falta de talleres, exposición al aire libre, teatro, discoteca, galerías de arte y biblioteca. Juntos, en este collage del después, podemos compartir actividades con especialidad, atmósferas, recorrido y luz. Ficción, el antes, relato. Podemos observar cómo estos dos objetos arquitectónicos comparten el mismo sitio, pero tienen diferentes usos, como el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, que sirve para investigar, estudiar y difundir la historia militar del país, para resaltar las acciones de los defensores de la patria, mientras que el Museo de Arte de Lima alberga una de las colecciones más completas del país, con más de 19.000 obras, incluyendo cerámica, textilería, muebles coloniales y pinturas republicanas. Además que ofrece programas educativos, talleres creativos, visitas guiadas y actividades para toda la familia. Ficción, después, el relato. Vivir de lo militar te hace fuerte y resiliente. Despierta ese factor de supervivencia, de hacerte luchar contigo mismo hasta caer por otro. El comienzo de una guerra siempre empieza con palabras, donde los ancianos discuten y los jóvenes representan su ego, enviándolos por tropas a campos sin gloria y traición, ya que sabemos que aquello puede ser resuelto en acuerdos y sin tiranía, pero la sociedad está hecha de acero y sacrificio, y jamás dejará de lado ese dicho, por mantenernos forjados bajo una paz,
una paz puesta en duda. Vivir del arte te hace sensible y soñador. Despierta ese factor de imaginación, de cortarte a ti mismo hasta perder la razón. El comienzo de una obra siempre empieza con ilusión, donde los jóvenes aspiran a nuevo y los ancianos corrigen su error, dejándolos libres por descubrir a campos sin restricción. Sabemos que aquello que es sincero de corazón se cumple por devoción, ya que llegar a la perfección no deja de mostrar nuestras virtudes y jamás podrá expresar lo que somos realmente, por miedo a la sociedad, a ese ritual impuesto desde el nacimiento. Ficción, el después, el retrato. Hemos visto anteriormente lo que faltaba diseñar en la nueva estación del tren de Lima, y vemos cómo unidos al Centro de Estudios Históricos Militares de Perú y el Museo de Arte puede haber nuevas actividades, nueva vida y nueva luz en el subsuelo, con instrumentos que ayuden a transportar esa sensación de atmósfera, de espacialidad y recorrido, con aulas teóricas, salas de conferencias, oficinas, alamedas con exposiciones al aire libre, teatro, galerías de arte, biblioteca, con talleres creativos, con desfiles militares y escenarios de baile con discoteca, todo compartido por salas de usos múltiples. En esta sección de propuesta vemos cómo todo puede ser una gran unidad, respetando el patrimonio y ayudando a la naturaleza en la ciudad. Ficción, el después. En esta fotografía 1 vemos cómo todo empieza desde las raíces, tomando en cuenta el lugar, tomando en cuenta la luz, el tiempo, la geografía. Cómo esos instrumentos de luz pueden llegar hasta abajo, en el subsuelo, sin interrumpir las actividades que estuvieron antes, complementando con la vida en la arquitectura en el paisaje subterráneo. Ficción, el después, fotografía 2, proteger. En esta maqueta podemos observar cómo estos edificios históricos y patrimoniales se siguen conectando entre sí mediante la propuesta de la estación de tren, protegiendo su paisaje y a los usuarios que se encuentran dentro de él. Ficción, el después, fotografía 3, expandir. La maqueta nos enseña cómo estos edificios patrimoniales históricos pueden continuar su vida en el subsuelo con espacialidad, recorrido y luz. Ficción, el después, fotografía 4, recorrido de luz en el vacío. En esta maqueta podemos observar las diferentes propuestas de luz en la oscuridad, debido a que es un mundo distinto, que rige con estas normas, que rige con otro espacio y otros usuarios. Ficción, el después, fotografía 5, transportar vida al subsuelo. Esta maqueta nos enseña cómo llevar la sensación de arriba hasta abajo, cómo permitir que los usuarios sientan lo mismo, sientan que aún se sienten en la superficie y puedan caminar sin ninguna molestia, sino con esa misma comodidad que tuvieron al bajar. Descripción de la ficción: collage, relato, retrato y maqueta. Diversas fuentes de exploración nos llaman a esta intervención sobre diseñar de una manera consciente y respetar a nuestro pasado, tomando en cuenta el lugar que nos rodea y las personas que usarán este proyecto.
no solo basta con actividades que complementen, sino de llevar luz y vida a otro mundo inexplorado que necesita nuestra ayuda y reclama su sitio. Reflexión. En este primer episodio hemos podido explorar la identidad de la arquitectura en el paisaje subterráneo, con maquetas, collages, relatos, retratos y fotografías, con el fin de ayudar a este nuevo concepto, de llevar vida al subsuelo, de transportar la luz, de explorar la geografía donde nadie ha podido pisar y nadie se atreve a diseñar. Continuará.